Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Tronco del Proyecto Católico. Hoy día nuevamente con el gusto de compartir algunas reflexiones y sobre todo en esto del libro del Evangelio según San Marcos. San Marcos, como los otros evangelistas, nos van a mostrar también los conflictos que la prédica de nuestro Señor Jesucristo va a llevar a los judíos a criticarlo. Y en el capítulo 2 lo vamos a ver a Jesucristo perdonar pecados y acercarse a los pecadores, a los publicanos. Luego lo van a criticar porque también anda con prostitutas, lo acusan de borracho, etc. Jesús no se amedrenta por estas críticas, al contrario, siendo que se tratan de cosas buenas, él va a continuar realizando toda esta labor. Vamos a ver cómo es que Marcos nos empieza a revelar que nuestro Señor Jesucristo tiene la voluntad de dejar en los hombres el perdón de pecados. Vamos al Evangelio según San Marcos, a partir del capítulo 2, versículo 1 al 17. Empecemos. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y esto es en relación a la sanación del paralítico, de su pecado y también de su enfermedad biológica. Abro cita. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Hagamos un alto aquí para contemplar esta belleza que nos está dando San Marcos. Nos está hablando de que luego que había regresado de hacer la prédica en los pueblitos vecinos, en las capillas, Jesús no se desatiende de las capillas pequeñas, aun cuando ellas a veces no aporten suficientes ofrendas dinerarias, también son visitadas por Jesús. Bien. Entonces, regresan, están en la casa de Pedro, ahora también es la casa de Jesús, y alrededor de ella se reúne tanta gente, nos dice, multitud, nos dice San Marcos. ¿Y por qué? Por estos motivos, ¿no? Porque anunciaba la palabra a tiempo y a destiempo. Por eso es que San Pablo, al conocer que Jesucristo anunciaba la palabra a tiempo y a destiempo, también se lo va a transmitir a sus discípulos, como uno de ellos es pues Timoteo. Lo exhorta a anunciar la palabra a tiempo y a destiempo. ¿Cuánta gente que acudía a Jesús solamente por escuchar una de sus palabras para encontrar la paz en su corazón, la tranquilidad del alma, una palabra de aliento para seguir adelante? Y también pues para sanar, porque recordemos que hasta antes que se descubriera la penicilina, ya en el siglo XX, mucha gente moría a causa de las enfermedades. Le traen un paralítico, un hombre que no puede moverse. ¿Cuántos nosotros no nos movemos, no crecemos espiritualmente por causa del pecado? El pecado nos paraliza para seguir creciendo, para conocer más de Dios, para crecer espiritualmente, para elevarnos por las cumbres de la santidad. Acá tenemos a un paralítico del cuerpo. Y entonces abrieron un boquete
por el techo y bajaron al enfermo en su camilla. Continuemos ahora Marcos 2, versículo 5 en adelante. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Bien, la fe de aquella gente no es la fe del paralítico. De repente no solamente la fe del paralítico, pero aquí vemos la fe de aquella gente, de aquellos 4 que hicieron ese boquete, como sea, se abrieron camino por entre la multitud que no los dejaba pasar hacia Cristo. Estos hombres ayudaron a este paralítico para acercarlo a Jesús, lo atrajeron a Cristo. No es solamente Cristo y yo, o yo y Dios, no, también está la gente que nos lleva a Cristo. ¿A cuántos estamos llevando día a día a Cristo? Nos hemos convertido en hombres de fe que están llevando al prójimo a Cristo. Puede ser un enfermo, puede ser una persona que está desalentada, que está pobre, de repente por ahí con una limosna, con una palabra, un consejo, llevándoles de repente una Biblia, o a veces también prestando algo de dinero, ¿no? También a veces perdemos dinero por prestar. Y lo vemos a Jesús. No lo sana físicamente de un principio. Miren, Jesús lo primero que hace, lo que ve en el hombre es pecado. Este hombre, por causa de su pecado, ha caído en enfermedad. Claro, hay pecados como por ejemplo relaciones de sexo desordenado que nos pueden causar enfermedades. Por ejemplo, el sexo anal puede llevar a enfermar la vejiga, la próstata, al introducirse tantos gérmenes de este tipo de sexo. Hasta el ano puede malograr su esfínter cuando se realizan estos actos inmorales. Bueno, etcétera, ¿no? Hay diferentes clases, formas, el odio, la venganza, es la cólera esta que nos causa tanto dolor de cabeza a muchos, o de repente también una violación sexual que no es culpa nuestra, y que pues también nos enferma. El pecado de otro, el daño que otro nos hizo, también nos puede afectar interiormente. Pero aquí Jesús está perdonando a alguien que ha cometido pecado, a alguien que está enfermo. Y Jesús lo ve en su interior. Continuemos. Marcos 2, versículo 6 en adelante. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: ¿se te perdonan tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, miren qué momento tan difícil para Jesús, pero Jesús no se queda atrás. Jesús, ante esta crítica mental, interior, que realizan estos maestros de la ley, escribas, doctores en teología de su época, ¿no? Lo juzgan a Cristo diciendo: pero
no se pueden perdonar pecados. Ahora algunos teólogos van a decir que no hay pecados. Hay gente que dice que no se comete pecado. Ahora hay que ver que también Jesucristo no aclara de una forma precisa, contundente, que Él es Dios. Él se limita a decir el Hijo del Hombre. Allí en Daniel capítulo 7, en el versículo 13, Daniel tiene una visión, ¿no? La visión de aquel anciano con barbas blancas, etcétera, y también ve a un hijo de hombre. Este hijo de hombre, en todo el pensamiento judío, pues va a ser visto como el Mesías, posteriormente el Hijo de Dios. Y así pues Pedro lo va a reconocer después. Y Jesucristo lo va a reafirmar. Ahora él se presenta como el Hijo del Hombre. Ahora bien, el que habla y ustedes son hijos de hombre. Entonces, al no decir con precisión Jesús, está dejando entrever que los hombres también pueden perdonar pecados. Y aquí lo hermoso de esto de perdonar pecados es que el hombre se levanta de su postración espiritual y a la vez también, en este caso, se levanta de su enfermedad fisiológica. Ahora Jesucristo también lo invita a tomar su camilla y que vaya a su casa y de esta manera también a predicar, a llevar la palabra, el testimonio de sanación que ha tenido de Cristo. Levántate. Ahora también levantémonos nosotros de nuestros pecados. No nos quedemos tendidos, paralizados por el pecado. Ahora, esto de cargar la camilla es para recordarnos que constantemente vamos a tener una lucha contra el pecado. No es de ahora. Por eso temamos y temblemos, pues, de una manera positiva, sana, de hacer lucha contra el pecado, porque nuestra salvación va a llegar hasta el final. El que persevere se salvará, nos dice Jesús ahí en Mateo capítulo 24. Y entonces Jesús ha perdonado pecados y ha sanado el alma de este hombre y a la vez el cuerpo de este hombre. ¿Queremos la sanación? Vayamos a Cristo. No neguemos que Cristo ha dejado este don de perdonar pecados. Miren, la gente se quedó asombrada, nos dice el versículo 12, y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. ¿Y qué es esto de que nunca ha visto nada parecido? Pues que se perdonen los pecados. Entonces, no solamente la sanación física. Para aquel entonces, el estar enfermo fisiológicamente era un resultado, una consecuencia del pecado. La lepra, la ceguera, todo esto eran consecuencias de pecados. Y ellos están viendo que hay un hombre que aún no se presenta de manera contundente, que lo está reservando para otro momento, que es Jesús de Nazaret, que ha perdonado pecados, ha perdonado un pecado de un hombre. Entonces, y Jesús dice, no piensen mal, les dice. Entonces, ahora hay muchos que están pensando mal que los hombres no pueden perdonar pecados. Vamos a ver cómo es que luego también Mateo también nos va a enseñar que de una manera más clara que sí se puede perdonar pecados. Y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 9, del versículo 2 en adelante, hasta el 8. Y el 8 termina luego de haber sanado al paralítico, va a decir,
La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, el poder de perdonar pecados. Esto es sublime, que Dios haya querido compartir eh, este poder suyo de perdonar pecados con los hombres. Y esto es muy claro porque el hombre, como ser material, necesita tocar, ver, oír, que le son perdonados los pecados. Y vamos a ver cómo ahora, en Marcos, el mismo capítulo 2, en el del versículo 13 al 17, nos muestra que Jesús quiere la salvación de los hombres. Por eso es que va y los busca y los llama. Y esto se refiere aquí, los versículos 13 al 17, repito, del capítulo 2 de Marcos, que Jesús quiere la salvación de los pecadores. Abro cita. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba vio a un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos. Y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí lo vemos a Jesús. Ya no en la sinagoga, tampoco en su casa, sino ahora a las orillas del lago de Genezaret. Todo el mundo nuevamente lo viene a buscar y él nuevamente está enseñando. Sigue enseñando Jesús. Es algo increíble, Jesús cómo enseña, el maestro, ¿no? Y pues quien es sacerdote debe recordar que es maestro, cuya una de cuyas funciones es la de enseñar continuamente. No es solamente hacer las homilías, sino también hacer escuelas bíblicas. Y en todo lugar, en cualquier momento, hay que ver, hasta por internet ahora hay algunos sacerdotes que han empezado a enseñar. Y eso nos da gran satisfacción, ¿no? El padre Luis Toro con su apologética y otros padres con Lectio Divina, etcétera, etcétera. Miren cómo es que ahí en Marcos 2:14 vio a Leví, hijo de Alfeo, Mateo, ¿no? Mateo. Jesús le dice, sígueme. Él se levanta y lo siguió. Claro está que Jesús ya venía predicando y que Mateo, más que seguro, ya había escuchado de él. Y para seguirle, él ya tenía más que conocimiento de lo que Jesús hacía. Tomar esa decisión porque se levantó de inmediato y lo siguió, ¿no? Ahora Jesús también nos está repitiendo lo mismo, sígueme. Ya conocemos bastante de él. ¿Cuál va a ser nuestra actitud, nuestra respuesta? ¿Le seguimos? ¿Cuál va a ser nuestra misión dentro de la iglesia? Porque también nos está llamando a una misión. Luego, cuando está comiendo en la casa de Mateo, de Leví, se sientan pues otros tipos de hombres también con pecados morales, sociales. Y otra vez, otro conflicto con los maestros de la ley, estos teólogos de aquel tiempo, los escribas, ¿no? Del grupo de los fariseos. Y empiezan a criticarlo sobre lo de que se sienta en la mesa
con pecadores y cobradores, que toma vino con ellos, etcétera. Jesús les va a decir, no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Entonces Jesús viene a llamar no a justos, sino a pecadores, y los llama también a confesar sus pecados. Y la mejor forma de confesar nuestros pecados es empezando a hacer nuestros exámenes de conciencia y a tener sentido de contrición. Contristémonos, tengamos dolor del corazón por haber ofendido a Dios, hagamos penitencia. No es que nos estemos de una forma masoquista hundiéndonos en recordar nuestros pecados, pero sí hay que tener este sentido de compunción del corazón, de haber ofendido a Dios, de no quererle ofender más, de querer pues enmendar nuestra vida, tener este propósito de enmienda, de ir y confesar nuestros pecados, de seguirlo a Cristo, de tomar nuestra camilla, nuestra cruz y seguir adelante, pero ya en una vida de santidad. Eso fue lo que pasó con Mateo. Mateo fue otro hombre. Dejó este pecado de traicionar a su patria, de haberse convertido en cobrador de impuestos para los romanos, que subyugaron al pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos invitados a librarnos de este yugo del pecado y cargar el yugo de Cristo, que es el amor, que es la santidad, que es ser humildes. Tengamos esta voluntad de querer transformar nuestra vida con la gracia de Cristo, que Cristo nos da y nos ha dejado sus sacramentos. Por eso allí en Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, voy a leerlos, cómo es que nos está dejando la paz que viene de la Trinidad. Vamos a Juan 20, 21, 23 y con esto vamos acabando. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. ¿No? La segunda persona de la Trinidad. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Padre envía a Jesucristo a salvar al hombre del pecado y de la muerte. Versículo 22. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad está aquí. Versículo 23. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En las Biblias evangélicas, especialmente en la Reina Valera, versión 1960, que es la más conocida en el mundo evangélico, no dice perdón de pecados, sino dice remisión de pecados. Pero remisión es un sinónimo algo lejano de perdonar pecados. Eso lo pueden buscar en cualquier diccionario de lengua española o pueden ir a los diccionarios bíblicos en griego y van a encontrar que remisión de pecados también es perdón de pecados. Entonces, en todo este contexto bíblico, vemos a Jesús la voluntad de dar este poder de perdonar pecados también a los hombres. Entonces, busquemos a quienes Jesucristo ha dejado en la tierra, porque Él va a acompañar a su iglesia hasta el fin de los tiempos, no solamente hasta el tiempo de los apóstoles. La paz que nos deja, mi paz os doy, mi paz os dejo, no es para solamente los apóstoles. Y esta paz que recibimos a través del perdón de pecados es justamente para que tengamos vida abundante en nosotros, la gracia de la santificación que nos da el Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles para que nos transmitan después la paz. Rezamos por ustedes, compartan el video y estaremos con ustedes. También oren por nosotros. Que el Señor los bendiga
Será hasta otra ocasión. Hasta pronto.